originales. Así que también un aplauso para vos. Bueno, como siempre, muchas gracias a Sur y muchas gracias a todos y todas por venir, porque un hecho práctico, si no viene nadie al aula, yo no puedo dar la clase. Así que, muchas gracias. Bien, presentando para todos ustedes las neurosis. ¿Cómo arrancó el psicoanálisis? De la mano de Freud, de la mano de las neurosis. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo pensaba Freud la etiología de la neurosis? Es decir, el origen, el porqué de las neurosis. Ahí nos agarramos de la teoría del trauma, en donde decía Freud, hay un trauma sexual en la infancia que es vivenciado, y esto anótenlo porque es muy importante y va a servir para entender Caso Dora y el hombre de las ratas. El trauma sexual es vivenciado en la histeria de manera pasiva y displacentera, y en la obsesión de manera activa y placentera. ¿Bien? ¿Qué es lo más importante de este punto? Que literalmente Freud pensaba que había un trauma sexual en la infancia, que eso era algo objetivo que pasó realmente. Ustedes tienen Carta 69, una cartita cortita que es sumamente importante y vital para el psicoanálisis. ¿Qué es lo que dice Carta 69? Ya no creo en mi neurótica. ¿Qué implicancias teóricas y prácticas tiene esto? Pasar de la teoría del trauma a la teoría de la seducción. ¿Qué implica eso? El trauma no era objetivo, es el vivenciar subjetivo de la sexualidad infantil. Eso es lo que es traumático. No es literalmente un vivenciar puntual. Si bien durante muchos años Freud trabajó, este es el trauma, acá ocurrió el trauma, acá, esto les tiene que hacer acordar la fórmula canónica del síntoma, donde hay un primer momento, que hay un trauma, hay un segundo momento que me remite al primero. Eso sirve para entender a posteriori, pero en realidad lo traumático en sí es la sexualidad. En términos lacanianos, lo traumático en sí es la introducción del significante. Eso es lo que traumatiza. Bien, entonces, tenemos las neurosis actuales versus las neurosis. Primera hipótesis, que esto puede aparecer alguna pregunta, así que por las dudas lo repasamos. La primera hipótesis, que eso está en el texto de Muñoz, tenemos neurosis actuales versus neurosis, neuropsicosis de defensa, como se llama el texto. En las neurosis actuales tenemos la neurastenia y la neurosis de angustia. Lo importante acá es que no hay mecanismo psíquico. Que no haya mecanismo psíquico significa no hay represión. No me tengo que defender ante ninguna idea. A diferencia de neuropsicosis de defensa. Dentro de las neuro, la idea ante la que me defiendo es una idea, y hasta seguro se la preguntan, inconciliable. La idea que me defiendo en la neurosis es inconciliable. La idea de la que me defiendo en la psicosis es intolerable. ¿Bien? Ahora vamos a la diferencia entre esa defensa entonces de lo inconciliable de lo intolerable. La intolerable la proyecto al mundo exterior, simplemente la tomo en conjunto y la proyecto. Ahí tenemos a la paranoia y a la confusión alucinatoria. Esto es para repasar por las dudas, por si aparece alguna pregunta. Lo importante es qué pasa en la neurosis. En la neurosis, dice el capítulo 1,
se produce una separación del contenido ideativo o representación, es lo mismo, del afecto. Hasta ahí es común a histeria, obsesión y fobia, ese mecanismo. Ahora vamos a entrar en lo específico. En la histeria, el contenido ideativo va a parar a lo inconsciente. Se va a olvidar, se va a producir una amnesia. Y el afecto va a parar al cuerpo produciendo una histeria de conversión. Detalles que dice el texto. No cualquiera hace una histeria de conversión. Tengo que tener una aptitud para la conversión. Más detalles. El texto les menciona histeria de retención e histeria hipnoide. Esas dos histerias no las está planteando Freud. Freud solo plantea histeria de conversión. El afecto va a parar al cuerpo, el contenido ideativo de representación al inconsciente. Se olvida, no sabe. En la histeria no se sabe qué es lo que ocurre. ¿Bien? Y ustedes me dirán, pero hay también otro tipo de histeria, que es la histeria de angustia. Histeria de angustia, fobia. Corta. Ahí vamos, en un ratito. Bien. Seguimos entonces. ¿Qué va a pasar en la obsesión con el contenido ideativo? Va a quedar en la conciencia aislado, desinvestido, es decir, sin afecto, y el afecto se va a desplazar a otro contenido ideativo con otro contenido afectivo. Entonces, el contenido ideativo, el segundo, va a tener su contenido afectivo más el afecto de otro. Entonces va a quedar sobreinvestido. Va a tener como más carga emocional, más carga libidinal específicamente. Este mecanismo, así como lo ven, se llama falso enlace o mésalliance. ¿Qué es la mésalliance? Es la palabra francesa de falso enlace. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el afecto no corresponde al contenido ideativo al que se está enlazando. Por eso es falso. No hay mucho más misterio, es eso. Y lo último, que esto no está en neuropsicosis de defensa, sino que está en lo inconsciente, capítulo 4, ¿qué pasa con el contenido ideativo y el afecto en la fobia, más específicamente? El contenido ideativo en la fobia se va a desfigurar y el afecto, lo característico de la fobia es la presencia de la angustia. ¿Bien? Si hablamos de fobia, hablamos de angustia. Me puede aparecer ansiedad también, porque la palabra alemana, Angst, significa angustia y ansiedad a la vez. Entonces, si yo estoy en el parcial y me preguntan fobia y no encuentro la palabra angustia, me encuentro ansiedad, pongo ansiedad. Ahora, si me aparece ansiedad y angustia, por las dudas me levanto y pregunto, y si no me contestan, pongo angustia. Ahora, en el inconsciente capítulo 4 me habla de 3 fases. La primera, se produce la separación y el afecto es angustioso y está el afecto libre, dice. Simplemente la persona está angustiada.
No sabe ante qué, no sabe por qué, simplemente angustia. Ya está, me quedo ahí. La segunda fase es cuando se produce específicamente la fobia, que es cuando ese afecto libre se liga a algún objeto en particular produciendo el síntoma fóbico. ¿Bien? Ahí tenemos la fobia. Entonces, muy rápidamente, en el caso Juanito, por ejemplo, Juanito se empieza a angustiar. Primeramente se angustia. Después se angustia ante el caballo. ¿Bien? Primero la angustia, después la angustia ante el caballo, ahí tenemos el síntoma fóbico conformado. Y después, tercera fase, ¿qué pasa? Se produce un parapeto psíquico. Ese parapeto psíquico hay que pensarlo como una especie de perímetro. Si acá tenemos el objeto de la fobia, dice el texto, inviste objetos que están simultáneos, cercanos, son similares a, para evitar el objeto. Entonces, si a mí me angustian los caballos y soy Juanito, ¿qué voy a pensar? Bueno, me angustia el caballo, perfecto. ¿Dónde están los caballos? Los caballos están en la calle. Bueno, si no voy a la calle, no me encuentro al caballo. Evito al caballo. Porque ¿por qué hago la fobia? Como dice inhibición, síntoma de angustia, la fobia tiene dos grandes ventajas. Evitar la ambivalencia con el padre, que se lo voy a explicar más tarde, y evitar el desarrollo de la angustia. Por eso hago el síntoma, porque es más fácil manejar la fobia a algo que la angustia ante la nada misma. ¿Bien? ¿Alguna cuestión hasta acá? Bueno. Volvemos a neurosis de angustia. Y acá vamos a hacer un pasaje por la primera teoría de la angustia y la segunda. Y vamos a comentar brevemente cómo es la angustia para Lacan. Brevemente. Bien. ¿Se puede decir, profe, que la fobia es la representación de la angustia por parte del sujeto? Primero tenés la angustia libre y para defenderme de esa angustia hago un síntoma. Esa es la lógica. Porque es más fácil tenerle miedo a algo concreto que tener angustia ante la nada misma. Por eso hago el síntoma. Bien. Entonces, como dije, vamos a ver las dos teorías de la angustia. Primera teoría de la angustia se da por un exceso de libido no descargada, insatisfecha, que se va a liberar en forma de angustia. A eso, dicho así, sin mecanismo psíquico, es neurosis y angustia. ¿Cuál es la diferencia entre neurosis y angustia y la fobia? Que la fobia tiene mecanismo psíquico, es decir, tiene represión, es decir, hay separación del contenido ideativo o representación del afecto. ¿Bien? Esa es la primera teoría de la angustia. La segunda teoría de la angustia, que se da en inhibición, síntoma de angustia, dice: el yo, el consciente, ¿bien?, emite una angustia señal. Entiéndase esto como una especie de estado de alarma, una especie de alerta. Cuidado, va a pasar algo, estamos frente a un peligro, para evitar que el ello libere una pulsión. Entonces, para evitar una pulsión que el yo considera peligrosa, se angustia. Una forma de reprimir a la pulsión. ¿Bien? Tanto para Freud como para Lacan, la angustia es un afecto. En una sola palabra. La angustia es un afecto. ¿Cuál es la diferencia?
Para Freud, la angustia se da por la pérdida de un objeto. Cuando yo pierdo un objeto amado, me angustia. Juanito se angustiaba porque el padre, con su amenaza de castración, le estaba amenazando separarlo de la madre, por eso se angustiaba. Esa es la lectura freudiana. Lacan va a decir totalmente lo contrario, pero eso no se los toma. Sí. La primera teoría de la angustia. La primera teoría de la angustia se la entiende justamente desde el principio del placer. El principio del placer, dice Freud, que es lo que opera y rige en el aparato psíquico. El placer para Freud es la ausencia de excitación. Entonces el psiquismo, el inconsciente, se rige tratando de no tener ninguna estimulación, no tener nada que lo perturbe. ¿Bien? Estar lo más chill posible, por así decirlo. Estar tranquilo. Si yo no puedo liberar esa energía se acumula, por principio de placer la tengo que liberar. ¿Cómo la libero? Angustia. Eso es la primera teoría. La segunda teoría va a plantear la angustia así. Bien, para Lacan, la angustia se va a dar por otra razón. Y acá volvemos nuevamente a hablar del deseo. ¿Qué es el deseo para Lacan? El deseo es lo que la demanda no pudo decir, no pudo nombrar de la necesidad. El resto de la operación de la constitución de la demanda. Volvemos un poquito para atrás. La necesidad son cuestiones fisiológicas, biológicas, que el individuo necesita, el cuerpo necesita para sobrevivir. Ahora, por los cuidados maternos, eso es nombrado, eso es empezado a hacer, se empieza a articular vía significante, eso lo hace la madre. La madre empieza a nombrar la necesidad. Pero ¿cuál es el problema que decimos siempre? El significante no puede decirlo todo. No todo puede ser dicho. Hay cosas que quedan por fuera. Hay un resto. Ese resto que queda por fuera, eso no dicho, eso es el deseo. ¿Y por qué es deseo sexual? Porque ese resto no dicho tiene que ver con algo biológico. Por eso es deseo sexual. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo se da la angustia para Lacan? Cuando falta la falta. Bueno, pará, te acabo de decir. ¿Qué es cuando falta la falta? Y ahí vamos al objeto A. El objeto A es el objeto causa del deseo. Es decir, es una formalización que hizo Lacan para no estar explicando una y otra vez lo que acabo de decir, para decir justamente el deseo es eso que busca todo lo que no puede decir la demanda, o sea, busca una completud que nadie tiene, pero se la busca. Para no explicar esto una y otra vez, Lacan dice hay objeto A. ¿Al objeto A qué es? Nada. Es el objeto causa de deseo porque el deseo busca lo que no tiene. O sea, busca la falta. ¿Qué es la falta? Nada. Un espacio vacío. Y esto es lo traumático también. Entonces, si falta la falta, significa de alguna forma se me está obstruyendo el objeto A. Mi deseo se está viendo obstruido. Hay una hiperpresencia del objeto.
Entonces, no estaría viendo la falta. Por las dudas, caso Juanito de Lacan, habiendo dicho esto, se entiende de la siguiente manera. La hiperpresencia de la madre es lo que angustia a Juanito, no la posibilidad de perderla. Es la hiperpresencia de la madre, tener a la madre encima, ensimismada, y no poder separarme de eso, es lo que me angustia. Entonces, ¿cómo lee el síntoma fóbico Lacan, es decir, el miedo al caballo, como la necesidad de Juanito de fortalecer la castración que el padre no está operando? Que es el nombre del padre que castra, ¿no? Entonces, si castra, va a haber falta, va a haber separación. Por eso Juanito hace la fobia. Sí. El profe dijo que las fobias tienen mecanismos de represión, y una de las funciones es evitar el desarrollo de la angustia, y dijo una más acerca del padre que no la terminó de desarrollar. Evitar, acá el compañero está diciendo cuáles son las ventajas de desarrollar angustia. Esto está en inhibición síntoma de angustia, que ya lo habíamos dicho. Es evitar la ambivalencia respecto al padre, y al hacer el síntoma de angustia, todo esto es de Freud, evito la angustia libre. Mejor hago un síntoma que angustiarme. Bien. Empezamos de atrás para adelante. Vamos a empezar con Dora. Volvamos un poquito para atrás. Histeria. Sí. Una cosa más. Entonces quedamos en que para Lacan la angustia es Cuando falta la falta. Cuando hay una hiperpresencia del objeto. Porque eso hace que yo no pueda desear. Se me ve interrumpida mi dinámica deseante. ¿Se puede cerrar la puerta? Creo que hay... Sí, eso estaba pensando. Bien, volvemos un poquito para atrás. Histeria, entonces. Caso Dora. Si ustedes me preguntan, voy a hacer una pregunta válida. Si vos dijiste que histeria es un síntoma conversivo, ¿cuál es el síntoma conversivo de Dora? No lo van a encontrar. Porque como dice Lacan, Dora tiene una petite histeria, una pequeña histeria. A Dora se le juegan más síntomas identificatorios. Para con el padre, para con el hermano, va por esa línea. ¿Son síntomas corporales? Sí. La tos, la afonía, la disnea. Sí, pero no son síntomas conversivos tan agresivos. Supónganse como caso de Elizabeth, la chica que no podía caminar directamente. Una cosa es tener una tos, una afonía, una pequeña molestia en la garganta, otra cosa es no poder caminar. Ahí hay un síntoma conversivo más característico, ¿no? Bien. Rápidamente, caso Dora desde Freud, la historia del amor que no fue. Hay muchas cosas para criticar de esta lectura, pero bueno, voy a ir a lo puntual. Freud lee caso Dora de la siguiente manera. Como Dora es una mujer, y una mujer debe desear a un hombre, el hombre que estaba disponible, por así decirlo, era el señor K. Y el señor K buscaba a Dora, y Dora lo rechazaba. ¿Cuál es la lectura de Freud del caso? ¿Se acuerdan que les dije que se acuerden de lo displacentero y la pasividad en la histeria? Freud va a decir, conscientemente, Dora rechaza al señor K porque le parece displacentero el señor K, el ejercicio de la sexualidad le parece displacentero, pero inconscientemente lo desea, pero no reconoce su deseo inconsciente por el señor K. ¿Entienden?
Entonces, Dora inconscientemente desea al señor K, pero conscientemente eso no lo quiere reconocer. Entonces Freud va a leer todo el caso desde esa óptica. Y no desde la óptica de: la verdad que el señor K es un señor muy molesto que no sé cómo sacármelo de encima y eso me trae complicaciones. Él va a leer: eso me decís conscientemente, pero inconscientemente lo deseas. Bueno, sumamente criticado. ¿Por qué dice eso? Justamente porque la lectura de la época de la histeria era esta: lo inconsciente, lo sexual, es vivido conscientemente como displacentero y con pasividad. Por eso Freud dice, claro, entonces venía el señor K y Dora como se quedaba quieta, no reaccionaba, hasta que le pegó una buena cachetada. Bien ahí Dora, bancamos esa cachetada, le faltó un toquecín ahí abajo también. Bueno, bien. ¿Qué va a decir Freud en el epílogo? Tuve un mal manejo transferencial del caso. Y sí, maestro. No me digas. No atiné a tiempo darme cuenta que en realidad el objeto de deseo de Dora era sus tendencias homosexuales hacia la señora K. Ojo acá. No es que Dora era una homosexual. Sería un error creer eso. Cuando ustedes lean homosexualidad en Freud, es una tendencia libidinosa hacia alguien del mismo sexo. No literalmente que tiene ganas de tener sexo con tal. No es literalmente el acto genital de acostarse con tal. Y ahí se va a tomar Lacan para leer el caso 2. Que acá estoy más de acuerdo. ¿Qué va a decir Lacan? En la neurosis, la pregunta es: ¿quién soy? Esa pregunta se subdivide en la pregunta histérica, ¿qué es ser una mujer? Y en la pregunta obsesiva, la pregunta por la muerte. La pregunta por la muerte no es desarrollada, es simplemente mencionada. Por las dudas le mencionan, no dice mucho más. La pregunta por la mujer, la pregunta por la sexualidad. Va más del lado del misterio de qué es ser una mujer. Previamente dice, ¿puedo o no puedo procrear? Y dice que esta pregunta se le hace tanto el sujeto masculino, o sea, el hombre, o la mujer histérica. Los dos se preguntan lo mismo. ¿Bien? La lectura del caso es, esta puede ser una pregunta: ¿cuál es el yo de Dora? El yo de Dora es el señor K. ¿Y la señora K es el objeto de deseo de Dora? Si les aparece la señora K el objeto de deseo, sí, esa. Ahora, en realidad, el objeto de deseo siempre es objeto A. Pero, sintomáticamente, la señora K viene a decir algo del objeto de deseo. No es lo mismo decir el objeto de deseo de la señora K que la señora K algo me dice de mi objeto de deseo. Es como ese el velo que dice acá. Exactamente, que ahí lo vamos a ver más específicamente en intervenciones de la transferencia, cuando hagamos el desarrollo. Va a quedar más claro. Pero, ya que aprovechando tu pregunta, vamos a comentar brevemente máscaras del síntoma. Si tenemos el objeto A, la nada, la falta, el síntoma viene a tapar, a enmascarar, a dar una respuesta, a poner un velo, ¿por qué no?, a esa falta. Entonces va a decir Lacan, el síntoma es todo lo analizable. ¿Bien? Entonces, el yo de Dora es el señor K. ¿Por qué? Porque el neurótico se hace su pregunta con su yo. ¿Por qué el neurótico hace su pregunta con su yo? Porque el yo imaginario
es un intento de dar respuesta a la pregunta ¿quién soy? Yo me puedo creer, yo soy este, y reforzar el yo, pero eso también reforzaría el síntoma. Entonces dice Lacan, no hay que reforzar el yo, justamente hay que disolverlo. Y como les dije antes, hay que desarmar el discurso del otro para liberarlo al sujeto de la demanda. El sujeto viene con un síntoma. A mí me pasa esto y no lo puedo evitar y qué sé yo. Pero a su vez está sosteniendo eso. Hay que tratar de guiarlo, orientarlo para que sea el sujeto mismo el que se desprenda de eso y pueda replantear lo mismo. Bien. Entonces, vamos a... ¿Dónde me quedó esto? El desarrollo de verdad y la inversión dialéctica. Intervenciones en la transferencia. Lacan, escritos 1. Entonces, el primer desarrollo de verdad, simple y sencillo. Dora se queja de ser objeto de un odioso cambalache. ¿Bien? Estar atrapada en esta situación donde el señor K la busca, está el padre siendo amante de la señora K y toda esta cuestión. ¿Qué hacemos con esto? No, que yo estoy acá y esta situación y me molesta y me quejo y esto y lo otro. Y ahí dice Lacan que Freud hace entonces la primera inversión dialéctica planteando, bueno, ¿cuál es tu parte en el desorden del que te quejas? Cuando se produce una inversión dialéctica, el desarrollo de verdad cambia, porque cambia la posición del sujeto que estaba hasta ese momento. Entonces cambia el discurso, por eso cambia el desarrollo de verdad. Entonces ahí se pasa a, dice el texto, que esto no es lo más central pero lo menciona, la complicidad de Dora. Que primero viene y se queja, dice intervención o transferencia. Después, Dora justamente con la complicidad es, yo sostengo en cierta manera algo de esta situación de la cual me estoy quejando. Y ahí aparecen más puntualmente los celos de Dora hacia el padre. Más específicamente, dice el texto, ¿qué significan los celos súbitamente de Dora hacia el padre? Entonces ahí se da la segunda inversión dialéctica, que me la anoté porque es bien larga, y dice, no es aquí el objeto pretendido de los celos el que da su verdadero motivo, sino que enmascara un interés hacia el sujeto rival. ¿Qué esto significa? ¿Cuál sería el objeto pretendido de los celos? El padre, como dice antes. ¿Qué significan los celos súbitamente de Dora hacia el padre? Que eso lo dice el desarrollo de Dora, el segundo. Entonces dice, no es el objeto de los celos el que da su verdadero motivo, sino que los celos me están enmascarando, me están tapando otra cosa. Lo importante está en otro lado. ¿Qué es lo importante? El interés de Dora hacia el sujeto rival, es decir, la señora K. Entonces se da el tercer desarrollo de verdad, que ahí sí aparece la atracción fascinada de Dora hacia la señora K, hacia su blanquísimo cuerpo. Y la tercera inversión dialéctica que no se llega a dar, pero la menciona el texto, es justamente la que daría el valor real del objeto, que es la señora K para Dora. No el individuo, o sea, no la señora K literalmente, por esto eso que decíamos, no es que Dora se quería acostar con la señora K, sino el misterio de la propia feminidad, que es ser una mujer. Y ahí llegamos a la pregunta nuevamente, ¿qué es ser una mujer? ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Puedo repetir la segunda de la verdad?
El segundo desarrollo de verdad. ¿Qué significan los celos súbitamente manifestados de Dora hacia el padre? Entonces, la segunda inversión dialéctica te dice, no es el objeto pretendido de los celos, es decir, no es el padre, no son los celos al padre lo importante, sino que los celos me están enmascarando, me están tapando el interés hacia el sujeto privado. ¿La del ballet la 4 era en el primer desarrollo de verdad o en el segundo? ¿Cómo? La del ballet la 4. No, el ballet de 4 lo menciona Lacan en el seminario 3. Ah, no está. Que justamente, ¿cuál es la función del señor K? El señor K, al ser el yo de Dora, al ser el soporte, me permite acceder a mi objeto. Me permite acceder a la señora K. Y fíjense cómo nuevamente se plantea de distinta manera la lectura. Cuando se va el señor K, ¿qué le pasaba a Dora? Claro, tenía la fonía, esto. Y ahí aparece entonces Freud y dice, claro, lo que pasa es que Dora extraña al señor K, entonces enmudece, y es una forma sustitutiva, una forma sintomática de satisfacerse, eso que no se está satisfaciendo, que no lo ve. Lacan va a decir lo contrario, va a decir, como el señor K no está, Dora tiene acceso directo, por así decirlo, a su objeto de deseo, a la señora K, entonces enmudece, porque como buenos neuróticos, ningún neurótico va directo y derecho y sin ningún problema a su objeto de deseo. Nadie hace eso. La pulsión es escurridiza, busca, va a medias, sí, pero no. Nadie va de una por lo que quiere, sin problema. No. Justamente por eso necesita de este elemento del señor K. Por eso cuando el señor K le dice mi mujer no significa nada para mí, Dora le pega la cachetada porque dice, bueno, si la señora K no significa nada, vos a mí no me servís, ya está. Si se va la señora K, yo no sostengo más esta situación. Yo la sostengo solo porque está la señora K. Te aguanto a vos porque vos me hacés de pantalla que ve la señora K. Me saca eso y yo me voy. Chao, arreglá. Bien. Igual todo esto es por identificación con la señora K. No, la identificación es con el señor K. Por eso es el yo de Dora. Se identifica con el señor K. ¿Por qué no se identifica con el padre? Porque con el padre, dice el texto, tiene una relación tanto de identificación como de rivalidad. ¿Por qué? Y porque el padre es un objeto edípico, es algo sumamente ambivalente, que se le juegan un montón de cosas ahí. Necesita un elemento que no sea tan importante, sea más efímero, como el señor K. Por eso lo usa ella. Y la señora K entonces debería ser su... Vendría a representar algo de su objeto de deseo. Representa algo de lo que... Claro, viene a ocupar ese lugar y le ayuda a plantear, básicamente le permite plantear la pregunta histérica que es el nombre. Bien, hasta acá. ¿Vemos bien? Bien. Seguimos con obsesión. Tenemos una definición estoy en el texto Nuevas puntualizaciones de neuropsicosis y defensa, capítulo 2, página 170, primer párrafo. Dice lo siguiente, hay una definición que Freud la va a sostener a lo largo de la teoría de obsesiones. Y dice lo siguiente: las representaciones obsesivas son siempre reproches mudados que retornan de la represión y están referidos siempre a una acción de la infancia, una acción sexual
realizada con placer. Acá está lo activo y placentero que les había dicho antes. Ahora vamos a lo voy a leer de vuelta y lo vamos a descomponer. Dice, esta definición también aparece en El hombre de las ratas, no me acuerdo en qué parte específica, pero la menciono. Dice, son siempre reproches mudados. ¿Todo el mundo sabe lo que es un reproche? Es un reto, es un castigo, es decir, no, ¿cómo haber hecho eso? Está mal, no. Reproches mudados, es decir, ahí con mudado te habla de una sustitución, un desplazamiento. Reproches mudados que retornan de la represión, es decir, me reprocho algo, conscientemente, algo que tiene que ver con algo inconsciente. Y están referidos siempre a una acción de la infancia, una acción sexual realizada con placer. Es decir, la conciencia hace el reproche para evitar, permitir que la pulsión se satisfaga. Miren acá cómo está claramente presente el componente libidinal, el componente pulsionario. Entonces, esto se va a entender ahora que vamos a ver la trayectoria típica de la neurosis obsesiva. Punto número 1 de trayectoria típica: inmoralidad infantil. ¿Por qué inmoralidad infantil? Porque primeramente se tiene que dar este primer periodo y se tiene que dar de la siguiente manera. El niño tiene que activar placenteramente, como dice la definición que les leí, ejercitar la pulsión. ¿Bien? Y no tiene que haber ningún problema. Ejemplo, desde El hombre de las ratas. Es un ejemplo bastante heavy. Cuando el hombre de las ratas tenía 5 o 6 años, era un nene que tenía esa famosa gobernanta joven, la señorita Peter, que está un día acostada en un sillón con un vestido holgado, ropas sueltas, y él le pide permiso para deslizarse por debajo de su vestido. Esa acción a él no le genera ningún problema en ese momento. Es más, él lo hace y dice que posteriormente le urge el deseo ferviente de ver mujeres desnudas. Dígame, ¿a dónde está inconscientemente el problema ahí? No está todavía. Segundo punto, entonces, de trayectoria típica. Aparece el síntoma primario. El síntoma primario que tiene 3 grandes elementos que menciona el texto: la vergüenza, la desconfianza de sí y los escrúpulos de la conciencia moral. ¿Bien? Fíjense, vergüenza, desconfianza, escrúpulo, todo eso es consciente. Todo eso es la conciencia haciendo algo para impedir que se desarrolle algo inconsciente. Entonces, y esto es clave de entender. ¿Quién reprime? Siempre reprime la conciencia. Porque el inconsciente nunca va a tener problemas con el inconsciente. El inconsciente va a buscar manifestarse una y otra vez de la manera que sea. Porque no tiene problemas. El problema es la conciencia, que tiene que evitar que se desarrolle eso inconsciente. Entonces, en la trayectoria típica, ¿cómo evito que se desarrolle eso? Me siento culpable, me doy vergüenza, me autocastigo con los escrúpulos. ¿Bien? Y eso, si se mantiene, que en una primera instancia así, te da el tercer periodo, que es el de salud aparente. ¿Por qué salud aparente? Porque la persona está adaptada a la sociedad y parece
a simple vista no tener ningún problema, porque es una persona que se comporta bien, que sabe seguir las normas sociales sin problema, etc. Pero internamente está muy conflictuado. Lo que pasa es que eso no lo exterioriza. Entonces, como les acabo de decir, el inconsciente siempre va a buscar la forma de manifestarse. Eso nos da el cuarto herido, que es el retorno de lo reprimido. Porque si hay represión, va a haber retorno de lo reprimido. La represión nunca funciona. Siempre va a buscar retornar, reaparecer de alguna manera, de alguna medida, en algún grado. Siempre. Entonces, fracasa el síntoma primario, porque lo reprimido retorna, reaparece eso, entonces tengo que volver a hacer otro síntoma. Síntoma secundario. Y ahí aparecen entonces las famosas medidas protectoras. ¿Qué son las medidas protectoras? Cosas que se hacen conscientemente para evitar el desarrollo de la pulsión. Entonces, son formas que busco para defenderme de eso. Entonces, si a mí me urge ver el deseo de ver mujeres desnudas y empiezo a pensar en si yo hago esto, se va a morir mi padre, y eso me sirve para evitar pensar en eso, evitar ejecutar eso, y eso se sostiene en el tiempo. Si la medida protectora se sostiene, se va a convertir en una acción obsesiva. ¿Bien? Entonces, la obsesión para Freud es esto. Es lo infantil vivido con placer, sin problema, que pasado el tiempo en la madurez sexual, es decir, en la adultez, en determinado momento de la vida, uno se da cuenta que eso no lo puede hacer, está mal. Entonces, conscientemente, tiene que defenderse de eso para evitar hacerlo. Esa es la gran conflictividad en la neurosis obsesiva. ¿Cómo se ve ilustrado esto en el caso del hombre de las ratas? Bastante fácilmente, de hecho. El impulso criminal, que es lo clave del caso, es justamente la pulsión del hombre de las ratas pidiendo salir. ¿Cómo evitaba? Básicamente eso diciendo: yo llego a hacer eso y a mi papá lo matan, y a mi amada, no lo matan, a mi papá le pasa algo terrible y a mi amada también. Eso después se va a convertir en el castigo de las ratas. Y ahora vamos a el gracioso pero trágico incidente con los lentes y el surgimiento de este castigo de las ratas. Resulta que este hombre era un militar que un día estaban entrenando, haciendo unas maniobras, dicen, entiéndase, haciendo una ejercicio de entrenamiento, pierde las gafas, los que veo, dice, son los lentes, las pierde y podía volver a buscarlas, pero para no retrasar la tropa, para no molestar, se va y dice: bueno, total, las pido y me llegan unas nuevas, no hay problema, chao. Listo. En ese transcurso de tiempo, va a una especie de reunión, una especie de algo, y ahí aparece el capitán Checo, que después se va a llamar el capitán Cruel, que cuenta el castigo de las ratas. El castigo de las ratas básicamente es: el obsesivo tiene una fijación en la etapa anal, y fíjense qué coincidencia, le ponen en el ano un balde con ratas. Entonces las asustaban a las ratas para que las ratas huyan. Terminaban muertas las ratas y el hombre. Si ustedes vieron Game of Thrones, hay una escena en donde lo hacen, pero en el pecho. Si alguno vio Game of Thrones, seguramente sí. Bien, el castigo de las ratas. En otro lugar, lo hicieron más tranquilo en la serie. Pero
es ese. Entonces, ¿qué pasa después? Él se queda asustado con eso y dice, uy, no vas a hacer cosa que esto le pase a mi padre y a mi mamá. Se queda con esa idea. Posteriormente, pasa que el capitán Checo, justo el capitán Checo, le entrega los lentes y le dice, tenés que devolverle 30,80 coronas al teniente A. Y ahí él se crea la idea de, si no le devuelvo las 30,80 coronas al teniente A, le van a hacer el castigo de las ratas a mi padre y a mi amada. Entonces, por eso se conformó eso. Y lo más loco de todo esto, que a esta altura ya lo deben saber, es que el padre ya estaba muerto a esa altura. Y lo más loco, aún que eso, porque él decía, bueno, pero le pueden torturar en el más allá y todo esto, es que él conscientemente sabía que le tenía que pagar la plata a la gente del correo, no al teniente A. Pero, ¿cuál es el punto? Como vino el capitán Cruel y le dijo, si vos no cumplís con lo que yo te digo, que le podría haber dicho cualquier cosa, y no haces esto, le va a pasar el castigo de la rata a tu padre y a tu madre. Y acá viene el comentario que siempre les advierto con el tema del diagnóstico. En el estado en que llegó este hombre con Freud, con este delirio, llega con un delirio, se conforma un delirio con todas las letras, ¿lo llegaba a agarrar un psiquiatra? Paranoia, de una. Porque tiene un delirio sistematizado este hombre en el momento que llega con Freud. Entonces, según qué profesional, qué teoría, qué lectura se haga del caso, vamos a tener un diagnóstico u otro. Entonces el diagnóstico siempre es algo con lo que uno trabaja, donde uno se para desde la perspectiva de uno para ver un caso, pero eso no impide que venga otro y vea otra cosa. Entonces, ¿con quién tiene que ir el paciente? Con el que mejor pueda trabajar. Pero el diagnóstico es un tema que hay que saber manejar con mucho cuidado. No hay que ir diagnosticando así de una y... Bueno, dicha esa advertencia, justamente el hombre de las ratas llega con Freud pidiéndole un certificado después de que hizo todo un trayecto, que fue a buscar al teniente A, le quiso dar la plata y le dijo no lo pagué yo, lo pagó el teniente B. Va con el teniente B pero no lo encuentra, bueno, y dice no, pero le tengo que pagar al teniente A. Entonces quería ir a buscarlo al teniente A de vuelta para ir con él a la estafeta postal para que él, y pagarle a él y que él le pague a la chica, o sea, esto es una cosa tremenda. Entonces en todo ese transcurso se va yendo a Viena y el teniente A se va para otro lado, no recuerdo, entonces va y mientras vuelve a Viena dice, me puedo bajar en esta estación, volver a buscarlo, volver a la estafeta, bueno. En todo ese estado, llega bien a la noche, cansadísimo, y habla con su amigo, el amigo con el que hablaba siempre, que el amigo le decía, sí, no hay ningún problema. Cada vez que él se sentía un criminal, iba y hablaba con este amigo, y el amigo lo tranquilizaba. Y bueno, fue con el amigo a pagar, pero seguía con el delirio. Entonces va con Freud, para que Freud les tiene un certificado, explicando todo esto, por eso se lo explica, para que el teniente A le reciba las 30,80 coronas. Es tremendo. La verdad que es tremendo. O sea, es gracioso y triste, la verdad. O sea, es un caso súper clásico de neurosis obsesiva, ¿no? Está clarísimo que tiene una neurosis obsesiva. Bien. Otros elementos del caso. El síntoma en dos tiempos, como dice inhibición, síntoma de angustia.
el síntoma en dos tiempos, ejemplo canónico del síntoma en dos tiempos, es algo de la neurosis obsesiva. ¿Quién lo tenía que hacer? El hombre de las ratas. Poner y sacar la piedra. Dice que estaba pasando, él se despide de su amada, se va, él se va antes y su amada iba a pasar por el carro con un carruaje por donde él iba a caminar. Entonces él vio una piedra y dice, oh, si mi amada pasa por aquí, puede ocurrir una desgracia porque pisa esta piedra. La voy a sacar. Primer momento. Saco. Y como dice el texto, a una acción le sigue otra inmediatamente que cancela la acción realizada con anterioridad. Entonces hago algo y después hago la cosa contraria para cancelar lo que acabo de hacer. Es como que, no sé, esta noche pido una hamburguesa y cuando me la confirman le digo no la quiero. Algo así. Entonces, ¿qué es lo más loco de esto? Que no es que sacó la piedra, después volvió y dijo, bueno, no, esto es una locura, dejo la piedra. Se volvió a ir, volvió, sacó la piedra, se fue, volvió, puso la piedra y no se sabe cuántas veces fue y volvió para poner y sacar la piedra. Y lamentablemente yo no sé qué pasó al final, si dejó la piedra o la sacó. Eso, si alguien lo sabe, por favor, ¿alguien sabe qué pasó con la piedra? ¿No? No lo sabremos nunca. Estaría bueno averiguar eso. ¿Qué es lo que dice el texto? Sacar la piedra significaba evitar que se expresara la agresividad de él hacia su amada. Y conscientemente poner la piedra es un acto supuestamente racional, pero en realidad ese acto racional encubre la agresividad de no, mejor la dejo así ya se va. No, la saco para que no le pase nada, pero no, mejor la dejo así ya se va. Ese que se haga mal es justamente la satisfacción inconsciente de la agresividad, del ejercicio de la pulsión. Para el obsesivo, el ejercicio de su pulsión siempre va a ser algo muy problemático. Si bien es muy satisfactorio, va a ser algo oscuro, algo criminal, algo que está mal, algo que no lo tiene que hacer, porque como les dije, y les vuelvo a leer, las representaciones obsesivas son siempre reproches mudados que retornan de la represión y que están referidos siempre a una acción de la infancia, acción sexual realizada con placer. ¿Bien? Bien. A ver Como acá. cuando quería matar a la abuela de la amada, porque le quitaba tiempo, porque la tenía que ir a cuidar. Claro, después pasa algo con, acá nos traen el ejemplo de cuando él se pone el cuchillo y se mira al espejo. ¿Qué es lo que ocurre? Estaba con la amada y la amada se tenía que ir para cuidarla a la abuela, pues se había enfermado o algo así. Y él se enoja con esa situación y dice, no puede ser que se vaya y me deje. Entonces esa bronca se la vuelve a sí mismo. Entonces ahí es cuando agarra el cuchillo, la navaja, y se pone contra el espejo y dice, bueno, me mato. A lo que le sigue otra idea que dice, no, primero andá, matala a la señora y después volvé y matate. Por suerte esto fue demasiado para la persona, pero puede haber un caso que tremendo. Bien, la buena noticia para todo el mundo es que el señor Lacan no hace ningún tipo de lectura del caso del hombre de las ratas. Así que acá no hay comentario. ¿Qué
sí va a decir Lacan de la obsesión. El punto más clave y crítico e importante, el deseo. En la obsesión, estas tres palabras, las voy a decir varias veces. El deseo en la obsesión es imposible, evanescente y subcero. De vuelta. Imposible, evanescente y subcero. Acuérdense, la banda, el personaje de Mortal Kombat, y imposible que me vaya mal el sábado. Ya está. Bien. Pero ¿qué implicancias teóricas tiene esto? Acá volvemos al objeto A. Y volvemos sobre todo a necesidad, demanda, deseo. El obsesivo para Freud está fijado en la etapa anal. ¿Recuerdan esas bellas clases que estuvieron de seminario 10, donde vieron el capítulo 21 y el 22? Bueno, en esos capítulos Lacan les habla de la conformación del objeto A, que va pasando por las distintas etapas. Pasa en la etapa oral, la anal, la fálica, la escópica y una quinta que en el texto no le pone nombre. Entonces, sintéticamente, estos capítulos 21, parte 3, seminario 10, grifo de Piaget, tenemos en la etapa oral tenemos necesidad en el otro, siempre es en el otro, algo en el otro. En lo oral, necesidad en el otro. ¿Cuál es la explicación de esto? La extremada dependencia del sujeto respecto de los cuidados maternos, porque si no nos cuidan, ni bien nacemos, nos morimos. Sí o sí, el ser humano necesita del cuidado de otro para sobrevivir. Hay una necesidad extremada de cuidado. Eso se llama necesidad en el otro, en Lacan. Siguiente, la etapa anal, demanda en el otro. Que acá se da la demanda educativa por excelencia. Y ahí, en el capítulo siguiente, les habla de los dos tiempos de la demanda, donde primero la palabra era admirada. Se da un primer tiempo donde está la admiración y un segundo tiempo donde la demanda es repudiada. ¿Qué significa esto? Volvamos a Freud. La etapa anal. La retención y expulsión de las heces. La demanda es admirada, como dice el texto, porque el chico va y hace. Entonces la madre, que esto yo no lo entiendo, la madre le aplaude. ¡Qué lindo lo que hiciste! ¡Qué linda caquita, mi amor! Demanda admirada. Una cosa que realmente yo no lo puedo entender. Yo no tengo hijos, por ahí tengo mi hijo y digo, uy, mirá, nunca había algo más hermoso que esto. Y viene un amigo y me dice, pero eso es una mierda, boludo. Es subjetivo. Bueno, admirado. Pero ¿qué pasa? Si nos quedamos en la admiración, el chico iría cagándonos toda la casa. Hay que enseñarle a que vaya al baño. Entonces ahí viene el segundo tiempo, repudiado. Entonces ahí, como dice Freud, se da una ambivalencia. Entonces es como, querés, pero no querés. ¿Qué hago? El siguiente, la etapa fálica, es goce en el otro. Y les aparece este simbolito que es menos phi. Que es una P con una especie de curva para arriba. Que es parecido al logo de la Facu, la palabra Siché. Fíjense que si borramos acá es lo mismo, pero es con el cierre. Es una P con una panza para arriba. Menos phi. ¿Qué significa esto? Falo imaginario. ¿Por qué? Porque es en la etapa fálica donde dice Lacan que se da esto de
tener, no tener. Se aprende la presencia-ausencia. Y nuevamente, pregunta tramposa. A ver quién se anima a contestar. ¿Quién tiene el falo? Nadie. Nadie tiene el falo. Para Lacan. Porque el falo es el significante del deseo. Es la abstracción de lo que todos queremos tener. Vendría a representar una completud. Si yo tengo el falo, a lo Kiman, tengo el poder, puedo todo, estoy completo. Ahora, nadie está completo. Todos estamos en falo. Todos tenemos objeto A. ¿Quiénes no están castrados? Los animales que viven por fuera del lenguaje. Los animales salvajes, no los domésticos. Bien. Goce en el otro, entonces etapa fálica. Etapa escópica. Potencia en el otro. Y ahí les mencionan al fantasma. Y ahí en los círculos le dibujan no menos fi, sino más fi, porque vendría a hablar de una supuesta completud. Entonces les dicen, la potencia en el otro es el espejismo del deseo humano, esta cosa rara, que significa, ¿qué quiere el humano? Estar completo. Entonces ve esa completud, esa potencia del todo en el otro, supuestamente. Pero es un espejismo. Entonces un espejismo es algo imaginario que engaña. El imaginario siempre engaña. Entonces cada vez que vean espejismo tienen que pensar, es un engaño imaginario. Corta. Chao. ¿Y cómo me engaña el imaginario? Creyendo, mostrándome algo completo. Bien. Y el último, que no es desarrollado, dice se tiene que dar el deseo en el otro. Igual tengo entendido que estos capítulos no entran, pero por las dudas los menciono. Bien, entonces, volviendo a la demanda y el deseo en la obsesión. ¿Qué ocurre? La presunción, hay una presunción neurótica, que esto es común, que dice que el sujeto en la neurosis se sabe castrado, se reconoce castrado, pero cree que hay un otro que no. ¿Bien? Y en la neurosis obsesiva, la obsesión, eso se juega de la siguiente manera. Yo estoy incompleto, yo no puedo, pero hay un otro que sí. Ese otro puede ser otra persona, una institución, un trabajo, lo que sea, lo que se les ocurra. Yo no puedo, pero ese sí. Y ese puede porque está completo. Entonces, como ese está completo y yo no, voy a hacer todo lo que el otro me diga. Y todo lo que el otro me diga, si el otro lo dice, lo está articulando vía significante, y todo lo que sea articulable vía significante es demanda. Entonces me ato a la demanda del otro para cumplir todo lo que el otro me diga, porque supuestamente está completo, y al hacer eso, mi deseo, que es eso restante que quedó por fuera de la demanda, se me vuelve imposible, evanescente, y sucede. Sí. ¿El obsesivo trata de satisfacer todo el tiempo el deseo del otro o trata de que no haya deseo en el otro, de destruirlo? Trata justamente, al cumplir la demanda del otro, tratar de completarlo al otro. Cree que el otro está completo, entonces busca completarlo al otro haciendo todo lo que el otro le dice. ¿Cómo identificamos un obsesivo? Una persona muy de la palabra. Dijimos esto, entonces hacemos esto. Habíamos acordado esto, entonces esto es así. Si ustedes van a la facultad o García, pueden ir así, tirando... Me acabo de contradecir, les dije que no pongan diagnóstico a lo loco, bueno, hago un paréntesis.
En la facultad de abogacía, por ejemplo, hay mucha gente, no todos, pero hay mucha obsesión. Si hay una persona que dice, la ley dice esto y hay que cumplirlo así, porque acá está establecido y todos acordamos esto. Obsesión. Clarísimo, obsesión. Dijimos esto, fíjense, el hombre de la rata. A mí me dijeron que le pague al teniente A y le tengo que pagar al teniente A, porque si no me torturan a mi viejo y a mi amada. Por más que entienda que eso no es una formación delirante, no, pero yo dije que lo iba a hacer, entonces lo tengo que hacer porque queda atrapado ahí. O sea, es triste y gracioso a la vez. Más triste que gracioso. Bueno, justamente, me ato a la demanda, me ato a lo que se dice y eso me vuelve al deseo. Imposible de acceder. Sería un error decir el obsesivo no tiene deseo. No tiene acceso a su deseo porque él mismo, por la operación que hace, se vuelve él a su deseo imposible, inaccesible. No es que no tenga deseo. Todos tenemos deseo siempre porque todos estamos castrados. Nadie está completo. Bien. Volviendo un poquito entonces ahora a fobia. Que no sé por qué tuve tantas ganas de arrancar por ahí. Fobia, el caso Juanito. Lo más puntual, lo más característico, que esto está, para mí el caso está bien esquematizado y bien sintetizado en inhibición, síntoma y angustia, y si estoy corto de tiempo me iría a los capítulos de inhibición, síntoma y angustia de una. Dice, lo característico del caso Juanito es la sustitución de la figura del padre por el caballo. Entonces, ahora volvemos entonces al punto que arrancamos al principio. La angustia para Freud es la posible pérdida del objeto de deseo. ¿Sí? Y en el niño, y acá lo articulo un poco con Conferencia 33, ¿cuál es la diferencia entre el Edipo en el hombre y en la mujer? El hombre, al tener pene, tiene falo, pero lo puede perder. La mujer no tiene pene, tiene otras cosas, pero para Freud no tiene falo, lo perdió, fue castrada. Por ende, tiene un complejo de castración. ¿Bien? Y el hombre tiene una amenaza de castración. Entonces, no lo tengo y me da envidia, lo cual es bastante criticable, pero si lo tengo, lo puedo perder. Entonces me tengo que cuidar de no perderlo. Entonces, para Freud, el niño sale del Edipo, de la relación del Edipo, con la amenaza de castración, y la niña ingresa al Edipo por el complejo de castración y saldría del Edipo cuando tiene un hijo. ¿Por qué? Porque hay un texto que hace Freud, unas ecuaciones, unas equivalencias simbólicas, no ecuaciones, equivalencias, en donde pene, hijo, dinero, heces, tienen un valor similar. Entonces, no puedo tener el pene, pero puedo tener un hijo, un sustituto del pene, entonces salgo del Edipo cuando tengo un hijo. Eso dice Freud. Para Lacan el Edipo tiene 3 tiempos, nadie tiene el falo, todos estamos castrados, y se trata siempre de una operación simbólica, porque no hay sexualidad por fuera del mundo significante. O sea, es más amplio, más universal. Freud hay esta diferencia. Bien, entonces en el caso Juanito está la amenaza de castración.
puedo perder. Y volviendo a repasar las etapas de la fobia, primeramente dijimos, Juanito se angustia, dice Freud, ante la presencia del padre. Si nos quedáramos ahí, ¿eso es una fobia? No. No es una fobia, eso es angustia, nada más. Se da la fobia porque se da la sustitución del padre, del caballo. Entonces, el caballo se vuelve el padre castrador. ¿Bien? ¿Y cómo me defiendo? Justamente evitando la figura del caballo. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Primero se da la neurosis de angustia y después se da la fobia. Muy buena pregunta. No es lo mismo neurosis de angustia que fobia. La neurosis de angustia, acuérdense, y esto anótenlo, subrayenlo, la neurosis de angustia es una neurosis actual. En la neurosis actual no hay mecanismo psíquico, es decir, no hay represión. No hay represión. No me defiendo ante nada, es simplemente una acumulación de libido que se liberó en forma de angustia porque no encontró otra vía de escape. Nada más. No entiendo si se refería por ahí a la histeria de angustia, porque yo iba a preguntar eso, tipo a partir más o menos de qué año, qué texto, como que dejaba de referirse como histeria de angustia. O sea, sé que histeria de angustia era como lo mismo que fobia, pero no sé por ahí en qué año ubicarnos. Freud en histeria de angustia ya lo menciona en Lo inconsciente capítulo 4, pero es en Inhibición, síndrome de angustia, que dice que la fobia, en realidad la fobia no es una entidad clínica tan grande como histeria o obsesión. Yo puedo tener una estructura, ya sea histérica o obsesiva, pero no es que yo tengo estructura fóbica. Yo puedo tener una fobia o no, es algo más menor la fobia. Pero, dice Freud, por su mecanismo, por su forma de defenderse, su forma de accionar, se parece más a la histeria de conversión, por ende me veo autorizado a nombrarla como histeria de angustia. Así, dicho así, está en Inhibición, síndrome de angustia. Bueno. Entonces, en la fobia sí hay, o no me acuerdo porque hicieron una comparación con la neurosis. En la fobia sí hay que. Represión, perdón. Sí, en la fobia hay represión, justamente. Tengo que desarmar contenido negativo del afectivo. Primera fase, el afecto queda libre, angustia. La segunda fase se conforma el síntoma, cuando se da la sustitución. En el caso, Juanito, del padre por el caballo. Bien, gracias. ¿La angustia puede ser por sí sola, manifestada crónicamente, o se vuelve una neurosis? Depende. Si tengo solo angustia, O sea, se puede tener solo angustia. podés tener solo angustia, que sea una neurosis de angustia. El tema es si esa angustia te repite a algo reprimido. No siempre se sintetiza en fobia. No, vos podés tener una neurosis de angustia, que cada tanto te da angustia por sí, y que no sea algo que tenga represión. Recién habías dicho, esto igual es chusma, ¿no? Pero recién habías dicho que en el obsesivo, esto que le pasaba al hombre de las ratas, que para mitigar ese impulso de ir a matar a la señora, digamos, se ponía el cuchillo él y todo eso. Vos dijiste un pequeño comentario de que puede llegar a haber un caso en el que un obsesivo haga el paso al acto. ¿Sí puede ser o es solo de perverso? No, puede ser. Puede ser que... ¿Asesinato? Sí, puede ser, y que después se mate justamente por culpa. Está bien. Puede pasar. Claro, como en los casos donde matan a los hijos y a la... Claro, o sea, cualquier estructura, sea psicosis
neurosis o perversión, pueden matar. El tema es por qué. Una cosa es que yo mate en un brote psicótico, otra cosa es que mate porque me da placer y disfruto, gozo de ver la angustia del otro, eso sería perversión. Y otra cosa es que mate, después me sienta culpable y me mate a mí. Sería más una obsesión. Bueno, gente, traté de ser lo más sintético y claro posible. Ahora abrimos la ronda de preguntas, pero bueno, para calmar un poco la amenaza de castración del sábado. Nada, nuevamente como les dije antes, es un examen, son 20 preguntas. Quédense tranquilos, no tienen que hacerle una neurocirugía a nadie. ¿Sí? Son 20 preguntitas, ya con esto seguramente hasta el sábado les va a servir para repasar los puntos más centrales, más claves. No se vayan en me tengo que acordar los 1001 detalles, porque nadie se acuerda los 1001 detalles de nada. Vayan a lo más puntual, a lo más estructural, y si pueden puntualizar en algún tema, bien, pero es importante mejor que sepan a grandes rasgos todo, a que sepan muy bien un texto, porque les van a preguntar un poco de todo. Así que bueno, como siempre, muchas gracias por venir, muchas gracias a su, como siempre, por estar.